Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el neuroma de Morton. La definición es básicamente que es una neuropatía de los nervios digitales comunes plantares que provienen del nervio plantar medial y el nervio plantar lateral y externo o lateral, que a su vez vienen del tibial posterior. Lo que es el nervio plantar externo nos va a dar las ramas de los nervios digitales del quinto y el cuarto, y una parte para el tercero, y el nervio plantar interno nos va a dar para el primero, para el segundo, y una parte del tercero y el cuarto. Por esto es que dicen que el neuroma es más frecuente a nivel del tercer espacio, porque es la unión del nervio plantar interno y externo lo que hace que el espacio sea el más estrecho que tenemos a nivel de los dedos, y por eso se realiza la compresión. Sobre esto vamos a tener lo que es el ligamento metatarsiano transverso, que va más o menos a este nivel, que para algunos autores tiene gran relevancia, para otros no, que lo vamos a ver a la hora del abordaje y más adelante lo voy a explicar. Entonces lo que pasa es que ahí, como les mencioné, es un atrapamiento por parte de las cabezas de los metatarsianos de los nervios interdigitales. En la histología lo que vamos a ver es que los axones se van a disminuir de tamaño, va a haber una fibrosis y el perineuro se va a engrosar. Muchos lo que consideran es que no es un neuroma verdadero, por lo que los axones se disminuyen de tamaño. Por eso se llama neuroma de Morton, pero realmente no lo consideran como un neuroma por cómo se ve histológicamente. Muchos autores lo que piensan es que el ligamento transverso comprime el nervio, y que liberando el nervio simplemente se va a ayudar a mejorar la sintomatología en algunos casos. Con respecto a la epidemiología, es más común en mujeres en una frecuencia de 8:1. En los hombres, cuando se dan, es de la quinta a séptima década de la vida, y como les había mencionado, es más común en el tercer espacio, porque en un 27% hay una variante anatómica que es la interconexión de la rama plantar lateral y medial, lo que hace que el lugar sea más estrecho y más fácil de realizar el neuroma. Tenemos unas causas que son extrínsecas y unas causas que son intrínsecas. Las causas extrínsecas tenemos que un uso de calzado muy estrecho o con un tacón alto manteniendo el pie en hiperextensión, cojeras de diferentes orígenes que vayan a sobrecargar el arco externo del pie, y microtraumas a repetición son causas extrínsecas por las cuales podríamos sufrir un neuroma de Morton. Y las extrínsecas son que se inflame como tal la ursa, que haya una lesión vascular, que el ligamento transverso comprima, como había mencionado, los metatarsianos, el hecho de que tiene la anastomosis de lo que había mencionado, el plantar lateral y el plantar medial, anomalías óseas del antepié, es decir, genovalgo, genovaro, pie, chapín, todos estos tipos de patologías genéticas pueden predisponer a un neuroma de Morton, y cómo están dispuestas las bolsas serosas a nivel del segundo y tercer espacio. El más común que se afecte es el tercer espacio, después el primero y de último el cuarto y quinto. Con respecto a la clínica, el paciente nos va a referir que siente que camina sobre una piedra, va a sentir un dolor plantar, que lo que refiere el paciente y lo que dice la literatura es que va a referir que al quitarse el zapato o caminar descalzo o con un zapato más amplio, va a sentir alivio del dolor. Como es a nivel nervioso, vamos a sentir parestesias y, bueno, lo que había mencionado, alivia con el calzado. Al examen físico tenemos que ver, porque dice que muchas veces se ve una desviación del pie cuando hay un neuroma de Morton, que no es patognomónico del neuroma de Morton, pero sí hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar. Existe una maniobra que se llama la prueba de Klick-Morder, que lo que uno hace es colocar en la base de la cabeza del metatarsiano que estamos por evaluar, en el espacio interdigital, coloca uno el pulgar y lo que hace es que lo lateraliza y lo medializa, y con eso se debe escuchar un clic. También al momento cuando se realiza la ecografía hacen la misma maniobra y se evidencia la movilización del neurón. Con respecto al diagnóstico, bueno, podemos hacer radiografías, que realmente es más como para las complicaciones crónicas, que si hay una exostosis o si hay una artrosis o si hay algo, un aumento del tejido inflamatorio que se ve en esa superficie, pero realmente lo que vamos a ver nosotros para el diagnóstico es la ecografía, que sería esto de acá, donde se evidencia una lesión hipoecoica, o en la resonancia, que se va a ver esta imagen.
Algunos hacen resonancia con gadolinio, pero realmente no va a cambiar el diagnóstico hacer una resonancia con gadolinio o no hacerla con gadolinio. Siempre se tiene que ver el corte en D1 y se va a ver es una masa hipointensa, que hay que saberla diferenciar de la grasa. Con respecto al diagnóstico diferencial, bueno, como habíamos mencionado, todo lo que sean alus valgos, fracturas por estrés, pie cabo, enfermedades reumatológicas, que haya un tumor, un ganglio, una bursitis, o sea, cualquier masa, ya sea benigna o maligna, hay que saberla diferenciar de si no es un neuroma o si es un tumor maligno. Y enfermedades vasculares como el Raynaud o oclusiones arteriales. En el tratamiento siempre inicialmente debe ser manejado conservador. En la parte inicial refieren a hacer kinesiología o estas plantillas que vemos acá que tienen como un desnivel para que no se haga tanta presión a nivel del neuroma de Morton. Si todos estos tratamientos fallan, están haciendo un nuevo tratamiento que es una ablación por radiofrecuencia y lo que hacen es con alcohol infiltran lo que es el neuroma y lo que hacen es una neurolisis. Se ve que en algunos casos ha mejorado bastante los síntomas y que no ha habido tanta reincidencia, pero que en otros pacientes sí, cuando ya está un poco más avanzado el neuroma, ya esto no va a servir, pero es una de las opciones que se muestran para el tratamiento. Otro de los tratamientos que se han mencionado son las infiltraciones con corticoides. En este caso de la infiltración, obviamente va a ser a nivel del espacio donde consideremos que está el neuroma, se va a infiltrar y lo ideal en este caso mencionan los artículos que no se debe provocar, como en muchas ocasiones para hacer un bloqueo, la parestesia. No se debe tocar el nervio para nada, siempre tiene que ser más superficial al neuroma. Con respecto a las infiltraciones, siempre referían que hay que hacer unas 3 o 4 para más o menos ver algo de evolución, pero que muchos pacientes a los pocos meses van a persistir con el dolor y van a terminar con tratamiento quirúrgico. Lo mismo con la ablación por radiofrecuencia. También muchas ocasiones van a necesitar más de un procedimiento de estos para poder sentir algo de alivio, más sin embargo se ha demostrado que la gran mayoría terminan en tratamiento quirúrgico. Bueno, es como se hace la infiltración con la parte del alcohol y en una ecografía cómo se ve el alcohol que se va depositando en el neuroma del Morton y es más que todo para hacer la neurolisis. El tratamiento, bueno, tenemos en realidad dos tipos de abordaje. El más usado, que es este que estoy mostrando acá, que es el abordaje dorsal, que lo usan, es más frecuente, ahora les tengo un cuadro comparativo, pero es más frecuentemente usado porque tiene menor riesgo a la hora de la cicatrización. Mientras que el abordaje plantar refieren que se limita un poco por la sensibilidad que da en la parte de lo que es la cicatrización. Lo que se va a hacer es una herida, se puede hacer tanto transversal como longitudinal. Los autores prefieren el abordaje dorsal y con una herida longitudinal de más o menos 2-3 centímetros o si no, un abordaje con S itálica. Se va a disecar por planos y hay que llegar al ligamento transverso. Los autores prefieren este abordaje porque muchos consideran que al liberar el ligamento transverso, liberas lo que es la parte que está ocasionando el neuroma. Lo que es el neuroma, hay muchas veces lo que refieren es que encontraron que no es un solo neuroma, que siempre hay uno o dos en la misma zona y que se debe sacar el que está generando la sintomatología. Se tiene que sacar las ramas, como vemos acá, las colaterales y el cabo proximal y el cabo que dejamos del nervio, hay que dejarlo bien adosado a las partes blandas, era lo que referían. Con respecto al abordaje dorsal, hablaban de un abordaje longitudinal y un abordaje transversal, también se diseca por planos, pero en este tipo de abordaje no vamos a seccionar lo que es el ligamento transverso. Con estos abordajes tenemos que tener cuidado mucho lo que es la parte de la vasculatura, porque una de las complicaciones de esta cirugía es que termine en una isquemia o una necrosis la zona quirúrgica. Siempre que se saca el neuroma hay que mandarlo a patología para descartar que no sea un tumor en vez de un neuroma. La complicación del abordaje plantar es más que todo que obviamente es zona de apoyo, va a ser más difícil la cicatrización y que normalmente quedan con una hipersensibilidad de la zona.
Como mencioné, las complicaciones más grandes son el hematoma, que es más que todo en el abordaje plantar, la hipersensibilidad, las infecciones y las parestesias. En el abordaje dorsal es el más usado y lo usan más por el hecho de que se diseca el ligamento intermetatarsiano o transverso y es mejor por la cicatrización. Y en el abordaje plantar se utiliza el longitudinal y el transverso, pero los casos que vi de los artículos que leí, todos usaban el longitudinal. Este es un artículo que habla más que todo de la resección del neuroma del Morton, los abordajes dorsales versus el abordaje plantar. En este artículo realmente no encontraron mucha diferencia, tomaron en total 39 pacientes, 18 con abordaje dorsal y 18 con abordaje plantar transverso, perdón, abordaje plantar longitudinal, y se dieron cuenta que realmente la diferencia fue que en el abordaje dorsal hubo 6 casos, mientras que en el abordaje plantar hubo 8 casos y que las complicaciones más comunes son la hipersensibilidad, las infecciones y en el abordaje plantar es más común el hematoma, pero no hubo una gran diferencia entre los dos abordajes. Más que todo lo que encontré es que usan el dorsal porque seccionan lo que es el ligamento, ligamento metatarsiano transverso. Y bueno, eso es más que todo el manejo y el tratamiento del neuroma del Morton.